Las prótesis corporales son piezas diseñadas para reemplazar una parte o un miembro del cuerpo humano que por alguna razón tuvo que ser amputado o que no se desarrolló correctamente desde el momento de su gestación, pero además de esa función física también tiene una participación muy importante en la salud mental y psicológica de la persona que la utiliza, gracias a la percepción de plenitud que brinda el recobrar la movilidad y el aspecto. La tecnología ha estado presente en el desarrollo de prótesis corporales desde la antigüedad, tanto en el estudio de la biomecánica del cuerpo humano como en el descubrimiento e implementación de las materias primas utilizadas por el hombre en las diferentes épocas históricas. Las primeras prótesis de las que se tenga registro datan del año 2000 a.C. y se encontraron en momias egipcias en cuya realización se observaron fibras naturales que simulaban la piel. Varios siglos después, para el 200 a.C., se encontraron registros de miembros corporales realizados con hierro, utilizados para trabajos pesados propios de la época. Mucho tiempo después, en el siglo XVI, los diseños de las prótesis presentaron mejoras considerables, como por ejemplo la incorporación de mecanismos de articulación y de pinza en los dedos. Claro, de una manera aún muy precaria, había que operarlos con la otra mano, pero relativamente eficiente para su tiempo. Adicionalmente, la utilización del cuero como material para forrar el metal. El siglo XIX marcó una revolución en los mecanismos y los materiales de las prótesis. El uso de polímeros naturales y maderas permitieron nuevos tipos de movimientos y la posibilidad de sensaciones táctiles. El uso de la fuerza para las contracciones de los dedos y articulaciones ya no se realiza con la mano, sino que está conectado con los movimientos del tronco y los hombros de manera autopropulsada. Los avances del siglo XX se encaminaron en el estudio de la composición muscular, esto con el fin de controlar los movimientos desde la contracción del muñón. Este adelanto permitió a los usuarios de las prótesis el trabajo de precisión y la posibilidad de emplearse de nuevo. En la actualidad, países como Alemania, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y Japón destinan grandes recursos a la investigación de tecnologías basadas en sensores de presión y de fuerza, que los sitúan a la vanguardia del desarrollo de los sistemas de prótesis corporales. Pero países como el nuestro han incursionado en nuevos métodos de realización de prótesis biomecánicas gracias a las impresoras 3D y las tecnologías robóticas. En el futuro cercano no será de extrañar la aparición de miembros sustitutos completamente autónomos, fáciles de instalar y tan naturales como los que a menudo vemos en las películas de ficción. En este programa hemos tratado temas de impacto social derivados del uso y la implementación tecnológica, temas que movilizan a la gente y que motivan el análisis. Sin embargo, el de esta noche podría catalogarse como uno de los que realmente tienen una implicación directa con las personas a las que afecta y sin ninguna posibilidad de elección. Hablamos específicamente de las prótesis biónicas corporales, los aditamentos artificiales que reemplazan los miembros del cuerpo perdidos por razones genéticas o accidentales. Yo soy Lucho Sarmiento y los invito a que descubran junto a nosotros este tema tan importante, prótesis biónicas, la era del cyborg, en Link, experiencias conectadas. Fabrilab nació de la unión de 3 empresas que existimos cada una más o menos desde el 2013. Lo que nos une a nosotros 3 pues, es la impresión 3D. Partiendo de eso empezamos a colaborar con el desarrollo del proyecto Gimmify de Cristian Silva, que es uno de nuestros socios. Hizo una tesis de grado, hizo una prótesis de mano para su primo, que sufrió una amputación parcial de dedos. Entonces, cuando desarrolló esa prótesis, fue una tesis laureada y fue publicada en una revista cubana de medicina. Partiendo de eso, pues empezó a coger unos modelos que estaban en la red, empezó a mejorarlos y se creó el proyecto Gimmify, que es el que ha evolucionado ahora ya constantemente porque tenemos nuevos diseños gracias pues, a nuestro diseñador Wilmar Arley García, que es parte de Fabrilab. Cuando yo llegué al proyecto ya Cristian Silva ya había establecido unos modelos, también basándose un poquito en trabajo de otros grupos alrededor del mundo que ya tenían como este proyecto también un poquito avanzado.
En el país, sí, no hay realmente muchas personas que lo hagan con la tecnología de impresión 3D que lo hacemos nosotros. Realmente conocemos un par y pues modestia aparte nosotros somos como los exponentes en esto porque ya llevamos muchos años tratando de desarrollarlo cada vez mejor y hemos tenido unos grandes resultados. Uno de los retos más complicados es evidentemente emprender en una tecnología como esta. La impresión 3D es algo tan novedoso en el país. Y lo que hemos hecho es abrir camino, y abrir camino no es nada más fácil, y menos con una tecnología como la impresión 3D. Es lo que nos ha costado un poco, pero gracias al esfuerzo y pues a mis compañeros y este equipo de trabajo tan grande que tenemos, hemos podido llegar muchísimo, muy lejos y muy rápido. Como yo soy artista plástico, me fijé también un poquito como en ese otro componente un poco más estético, un poco más orgánico. Y pues partiendo desde la parte anatómica, pues bueno, tenemos obviamente una base funcional. Pero actualmente se están desarrollando también la parte de miembro inferior, sería para personas que han sufrido pues amputaciones por culpa de la violencia que sufrimos durante todo este tiempo. Pero también tenemos otro tipo de soluciones técnicas para la salud como prótesis, órtesis y dispositivos que la gente vaya necesitando, quizás personas con reumatismo, no nos importa el grado de reumatismo, nosotros podemos desarrollar cualquier producto a la medida de estas personas. Yo soy Freddy Luna, soy ingeniero mecánico, soy creador de la empresa Exotecno. Empecé a crear estructuras para una amiga de un amigo que quedó con paraplegia en un accidente en una cuatrimoto y hice una estructura donde ella se paró nuevamente. Una noche en el apartamento de ella yo pude experimentar la alegría de la familia, la alegría de ella de otra vez estar de pie, de ver la vida de otra altura. Eso a mí me impactó demasiado. En Exotecno como empresa, nuestro propósito es acercar la ingeniería a las personas con discapacidad. La discapacidad en general en el país y en toda Latinoamérica ha estado muy abandonada por la ingeniería. Y no solamente por la ingeniería, sino por el sistema de salud, los sistemas políticos. Entonces, queremos hacer una empresa que realmente beneficie a las personas, que a un costo mucho menor de los equipos que ingresan al país puedan tener la misma tecnología, la misma eficiencia de un equipo, pero a muy bajo costo, comparándolos con los que ingresan. Entonces queremos acercar eso realmente al público que lo necesita. Es el que se ve en la calle, el que se ve vendiendo en un semáforo un confite, el que está en una escalera del metro pidiendo ayuda para que lo ayuden a subir. Entonces esa es la población a la que queremos realmente beneficiar con estas tecnologías. Mi nombre es Carlos Alberto Rendón, trabajo hace 25 años en el campo de la robótica asistencial. Cuando tenía 9 años aproximadamente me influenciaron algunas películas como La Guerra de las Galaxias, Perdidos en el Espacio, que uno comienza a ver ciencia ficción pura y decide uno entonces crear esos juguetes que aparecen ahí. Pero a esa edad pues uno dice ¿dónde los consigo? Entonces decidí más bien hacerlos, comenzar a experimentar con motores y ciertas cosas para crearlos. Escuchando noticias, escuché una calamidad que existió en Colombia hace mucho tiempo, Claudia Castillo, una gimnasta que se accidenta y queda cuadraplégica. Me parece algo muy cruel que una niña de esa edad sufra este accidente y pienso cómo poder ayudarla. Después del accidente de Claudia ocurre otro accidente de un joven de la Universidad Nacional que pierde también las manos. Entonces todos estos hechos como que me influencian para trabajar en el campo de la robótica asistencial. Entonces decido empezar a hacer una mano. Como ya hacía manos para los robots, estos robots podían coger cosas y llevarlos a un sitio. Entonces digo, ¿por qué no utilizar estas mismas manos de los robots para una persona? Entonces comienzo a involucrarme en ese proceso y llego a conocer a este muchacho que perdió las manos. Y él se presta para toda la parte del proceso pues como experimental, que al comienzo fue una locura porque eran máquinas muy rudimentarias que yo le colocaba a él para tratar de hacer cosas como una mano. La investigación era muy poca. En Colombia no existía la robótica como tal aplicada al cuerpo, lo que se llama pues robótica asistencial.
Entonces nos toca valernos de una serie de elementos y cosas que en ese instante se tenían a la mano. En esa época tocaba fabricar casi todo, de cero. Eso fue más o menos en el año 92. Entonces en ese tiempo pues no teníamos herramientas ni siquiera para investigar. No había referencia tampoco fácil de otros países que estuvieran trabajando en esto. Y hoy nos acompañan en estudio Carlos Andrés Cifuentes. Él es profesor de la Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito y experto en Ingeniería de la Rehabilitación. También está con nosotros Óscar Avilés Sánchez. Él es profesor e investigador de la Universidad Militar Nueva Granada. Carlos y Óscar, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Quiero arrancar por las definiciones. Solemos hacerlo así en Link y es empezar a contarle a los televidentes un poquito de qué se trata. Expliquemos un poco lo que entendemos por tecnología biónica. Tecnología biónica, hay varias definiciones, pero más o menos está enfocado a entender los sistemas biológicos, modelarlos y a partir de eso buscar cómo pueden interactuar con los seres vivos. Pueden haber varios dispositivos que pueden reemplazar o apoyar alguna funcionalidad humana o en cualquier otra aplicación de la vida, ¿sí? Hay inclusive aplicaciones en arquitectura, diseño, que combina vida con sistemas electrónicos, sistemas tecnológicos. Óscar, desde su punto de vista, ¿cómo podemos complementar esta definición de tecnología biónica? Yo creo que la definición, Carlos, la ha dado bastante bien. Yo creo que se puede agregar básicamente que cuando a uno le hablan de tecnologías biónicas, asocia uno esto a darle como superpoderes al ser humano. Sí, somos de esa generación del hombre nuclear y de la mujer Exactamente. biónica. Y ahí nos quedamos. Y ahí nos quedamos, ¿cierto? Sí. Solo que en ese momento, de cierta manera, eso era ciencia ficción. Y ahora mismo con las tecnologías que estamos viendo actualmente ya lo podemos ver como una realidad, ¿cierto? Desde el mismo marcapasos, que son dispositivos electrónicos, artificiales, que ayudan a mejorar la capacidad del ser humano en ciertas condiciones. En ese caso, para todo lo que es la actividad cardíaca, pero ya todos los dispositivos protésicos, ortésicos, que vienen con un grado elevado de automatización. ortésicos y citésicos para nosotros, los ignorantes en la materia. Cuando estamos hablando de prótesis, estamos hablando de dispositivos que reemplazan completamente un órgano en el ser humano. Okay. Cuando estamos hablando de órtesis, estamos hablando de dispositivos de soporte. Okay. Dispositivos de soporte, articulaciones, etc. Entonces, estas férulas que utiliza uno cuando, por ejemplo, tiene una tronchadura en un pie, eso es una órtesis. Okay. Ya cuando esas órtesis se les da cierto grado de movimiento y se les pone algo de automatización, es cuando empezamos a hablar de exoesqueletos. Ya Óscar citaba el caso del marcapasos, porque Carlos Andrés, siempre que pensamos en el tema biónico, quizás por esta herencia de la televisión, pensamos en articulaciones o en asistencias a partes humanas. El marcapasos es un buen ejemplo de que, digamos, la tecnología biónica va mucho más allá. ¿Qué otras aplicaciones diferentes, digamos, a las que puedan darse en las extremidades del cuerpo podemos encontrar en la tecnología biónica? De pronto hay una línea de investigación muy fuerte en la parte de medir glucosa, como reemplazar funciones del hígado, medir glucosa y liberar insulina en función de la cantidad dependiendo del paciente. ¿Esto se hace hoy por medio de tecnología biónica? Hasta donde yo tengo entendido está en investigación, no hay dispositivos actualmente, pero digamos que, como lo decía el profesor, es reemplazar alguna funcionalidad, no necesariamente el movimiento. Y dentro del movimiento hay otras líneas que es, por ejemplo, controlar movimientos indeseados, ¿sí? No solo asistir al movimiento, puede ser que la persona tenga un movimiento indeseado, la órtesis robótica puede ayudar a corregir el movimiento. Entonces es un mundo de cosas por explorar en la parte biónica. Entiendo y he visto esta semana, si no estoy mal, un dispositivo que se puede conectar al cerebro, es casi como una antenita que tiene este personaje que le permite registrar color. Lo que me sorprendió, digamos, de esta tecnología es que, pues, la mantiene, digamos, 24 horas al día, 7 días a la semana, pero está conectada a su cerebro. ¿Es esto, digamos, posible? Pues este caso se veía en internet, pero uno hoy por hoy no sabe qué es y qué no es posible. Profesor. No, ahora hay muchos dispositivos para hacer medición de señales electroencefalográficas, que ese es el tipo de señal que se estaría trabajando allí. Y ya digamos que toda la miniaturización de la electrónica permite que sobre ellos se implementen programas para hacer procesamiento de señales. Entonces, pues yo si no conozco el dispositivo, pero si por lo menos ya lo están promocionando, eso nos llevaría a pensar que esa realidad pues es cercana.
¿Y esa realidad es conectar el cerebro con la prótesis o eso ya se da? No, ya hay dispositivos que se dan de conexión directamente al ¿Cómo cerebro. funciona? Expliquémoslo de manera más sencilla, profesor. ¿Cómo puede funcionar eso? Que para nosotros... Es una electrónica que en últimas va o a generar algunas señales o inhibir algunas señales, por ejemplo, para controlar personas que pueden sufrir de epilepsia o personas que tienen algunos desórdenes de sueño. Entonces es simplemente captar esas señales. A partir de la captación y el procesamiento de esas señales se pueden generar otras que inhiban o generen estímulos para poder controlar ciertas patologías. Y eso es una realidad. Interesante. Los invito a hacer una pausa para que veamos el siguiente Interlink. El nombre de este proyecto específico es Desarrollo de Soluciones Tecnológicas de Bajo Costo para Personas con Discapacidad Física. Trabajamos un grupo de profesores en el que estamos más o menos profesores entre electrónicos, mecánicos, mecatrónicos. Somos un grupo de unos 7 a 8 profesores y trabajan nuestros estudiantes. Entonces hablamos de que hasta el momento pues tenemos más o menos 8 estudiantes vinculados en esta prótesis. En el proyecto global en el cual hacemos varias soluciones pues tenemos cerca de unos 30 estudiantes trabajando en los diferentes tipos de dispositivos. Bueno, le cuento que nosotros en el tema de trabajo con la discapacidad, en desarrollar soluciones tecnológicas para personas con discapacidad, llevamos 5 años ya. Nació la inquietud por pretender o tratar de hacer cosas que sirvan para nuestro país y es así que empezamos a realizar soluciones personalizadas en este tema. Y entramos, un día veíamos a tantos niños postrados en sillas de ruedas que decidimos hacer algo para estos niños y logramos incursionar en el campo de las prótesis biónicas. ¿Qué hacemos? Pues hemos ido trabajando en fases, identificamos las necesidades del usuario. No es lo mismo el desarrollo de una prótesis en Estados Unidos o en Europa. Pues todo el mundo dice, ¿no? ¿Qué puede tener de especial lo que estamos haciendo acá con relación a lo que se hace en el mundo? Sin embargo, no es el estándar del ecuatoriano. No todas las personas tienen la misma altura, no todas las personas tienen el mismo peso, pues y el ecuatoriano menos aún con relación a un europeo o un americano. Entonces empezamos a personalizar nuestras soluciones tecnológicas y lo hacemos ahora para nuestro país, especialmente porque queremos desarrollar prótesis de bajo costo. ¿Por qué le llamamos biónica? Porque, como le decía antes, lo que buscábamos es que emule el movimiento natural de la pierna, que es bastante complejo, ¿no? La prótesis no solo debe ser funcional, sino debe cumplir o generar esa expectativa que la persona en el impacto psicológico busca. Cuando una persona es amputada, generalmente existe un alto índice de rechazo a una prótesis. ¿Por qué? Porque se siente incómodo, porque no ve que su pie tiene un movimiento natural, porque se nota muchísimo al caminar. Entonces lo que buscamos es solucionar ese problema. ¿Cómo lo hacemos? Pues estamos utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Estamos haciendo un entrenamiento de redes neuronales con diferentes patrones y esa es la tercera etapa en la que nos encontramos en este momento. Tenemos tesistas que se encuentran trabajando, emulando la marcha, sacando el modelo de la marcha para poder lograr entrenar estas redes, ¿sí? Y junto con otras técnicas de inteligencia artificial que nos va a permitir hacer el caminado más natural. Lo que abarata costos es que nosotros como academia no buscamos fines de lucro. Por lo tanto, toda la parte de ingeniería es gratis, ¿sí? Y eso es lo que generalmente encarece este tipo de prótesis, ¿no? Las empresas que comercializan este tipo de productos, pues lógicamente tienen mucho trabajo y mucha ingeniería detrás, lo que hace que cueste los 40, 80 o 120 mil dólares, dependiendo de la tecnología que utilice. A lo largo de estos 5 años, nosotros no hemos trabajado únicamente en este proyecto. Venimos desarrollando dispositivos de diferentes soluciones para diferentes discapacidades. Hemos trabajado con niños autistas, con niños con síndrome de Down, niños con problemas de discapacidad mental, para quienes hemos generado tableros electrónicos de enseñanza, de estimulación, medios de comunicación, porque hay personas o niños que no pueden comunicarse, entonces hacemos tableros que expresen sus necesidades fisiológicas. Y todo esto a través de lo que nosotros llamamos como universidad la vinculación con la sociedad.
Nuestros estudiantes y lógicamente los profesores estamos obligados de alguna manera a realizar esta vinculación con la colectividad y la idea es entregar los prototipos. Entonces se han entregado más o menos dentro de mi proyecto cerca de unos 35 prototipos a diferentes fundaciones que tienen niños entre 15 niños a 30 niños por más o menos, dependiendo de la discapacidad por cada una de las fundaciones. Hablamos de que hemos beneficiado cerca de unos 1000 niños directamente con nuestros dispositivos. Se formó ahora una red entre universidades ecuatorianas y colombianas, pero independientemente de eso, nosotros como grupo de investigación somos 3 profesores que estamos haciendo nuestro doctorado en la Universidad del Valle, en Cali. Tenemos la fortuna de haber conocido a un profesor que nos está guiando, que es una excelente persona y un excelente académico, el profesor Eduardo Caicedo. Y entonces, en realidad, hemos tenido todo el apoyo de él. Estamos trabajando, mi tema en particular, por ejemplo, en robótica colaborativa para el desarrollo de destrezas sociales en niños con autismo. Entonces ellos tienen ya un avance, tal vez van un pasito delante del nuestro. Realmente lo que necesitaríamos es que la empresa privada crea más en la academia, que ellos vean nuestro trabajo, porque posiblemente falte ese canal de comunicación en el cual nosotros mostramos lo que podemos hacer, lo que nuestros estudiantes y lo que nuestros profesores pueden hacer, porque realmente hay cosas maravillosas que la academia ha hecho, pero que la industria no lo conoce. Entonces necesitaríamos que, no sé si a nivel país, no sé si a nivel región, se creen estos canales que permitan, alguien decía en algún congreso alguna vez, que permitan vencer este valle de la muerte en donde se perdió la conexión entre la academia y la empresa privada. Seguimos en esta emisión de Link hablando de las prótesis biónicas, la era del cyborg. Carlos, cuando hablamos de cyborgs y pensamos en esa palabra, para muchos pues viene lógicamente la película Robocop, la mezcla de hombre y robot. Pero hablando en este mundo real, digamos, la tecnología biónica y el cyborg, en ese contexto, ¿cómo podemos definir ese término, cyborg? ¿Qué es? Como lo estamos viendo ahora, la idea es desarrollar dispositivos que el usuario viste y lo potencializan. Por ejemplo, el caso de soldados que tienen tecnología para poder caminar más, cansarse menos. Y de ahí una línea que se ha fortalecido mucho es la industria. Dispositivos para dar asistencia a trabajadores, para potencializarlos, evitar lesiones. Entonces, por ese lado, el coworker, el trabajador con el robot, es una realidad que ya se está explorando bastante bien. ¿Por qué nos cuenta un poquito usted qué es el T-Flex, digamos, y cómo funciona? El T-Flex es un dispositivo que podríamos relacionarlo con este tema de los cyborgs porque es un dispositivo vestible que está enfocado específicamente en el tobillo. Entonces, la idea es que un paciente que tiene alguna patología relacionada con el tobillo, con la dorsiflexión, que es el movimiento que hace el paciente para levantar el pie, hay muchas patologías relacionadas como el pie caído, que pueden ser por una cirugía o puede ser un daño neurológico. Entonces la idea es que el dispositivo sensa los movimientos del usuario y hace que pueda caminar de una forma adecuada. Entonces una persona que normalmente caminaba arrastrando el pie, ya con esto va a poder caminar mejor. Y a su vez, si es un daño neurológico, el paciente va a poder tener rehabilitación, porque bueno, ahí está el tema de la neuroplasticidad, que si el paciente reentrena los movimientos puede generar control motor si lo perdió, por ejemplo en el caso de un accidente cerebrovascular, o simplemente el apoyo en el caso de una lesión en el nervio. Profesor, ¿usted cómo ve cuando oye hablar de este T-Flex? ¿Qué piensa? Yo conocí el proyecto del profesor Carlos, me parece muy interesante, máxime que son tecnologías que no están suficientemente desarrolladas en el país. Esto lo que nos muestra es que hay una capacidad intelectual grande, hay masa crítica en el país, hay investigadores que están regresando al país con alta formación a nivel de doctorado, a nivel de postdoctorado, y que lo que nos da como enseñanza es que realmente Colombia no es que tenga desde el punto de vista académico mucho que envidiar afuera, realmente es mi opinión muy personal, pero sí requerimos un poco más de apoyo por parte de los entes que les corresponde. Me imagino. ¿Cierto? Sí, y me lleva usted, más apoyo a investigar, ¿no? Y me lleva usted a la siguiente pregunta, es, profesor, ustedes están trabajando en una competencia que se llama Una idea para cambiar la historia, que imaginaría justamente es para tratar de capitalizar, valga la redundancia, en este capital intelectual que tiene Colombia. ¿Por qué no aprovechamos este espacio para hablar un poquito de qué se trata esta competencia y por qué no hacer una invitación para que más personas, de ser posible, se vinculen a ella?
Buenísimo, muchas gracias. Ese proyecto, esa es una competencia que la genera History Channel y está enfocada en potencializar ideas innovadoras aplicadas a problemáticas latinoamericanas. Compiten solo innovadores o investigadores latinoamericanos. Y en este caso nosotros ganamos con este proyecto T-Flex, somos semifinalistas, escogieron 10 proyectos a nivel de Latinoamérica y somos el único por Colombia. Entonces la invitación es que todos unidos apoyemos el proyecto. ¿Cómo puede la gente apoyarlo? Hay una página que es unaideatuhistory.com, ahí están todas las 10 ideas, nuestra idea se llama T-Flex y ahí se puede votar. La idea es votar cada 24 horas. Desde el concurso empezó hace 2 días hasta el 26 de noviembre. Entonces la idea es que todos los días nos levantemos, nos acordemos, votamos, entramos a la página, se puede votar desde el teléfono, con la cuenta de Twitter, Google o... Repitamos una vez más la dirección, profesor, porque estoy seguro que los televidentes y el equipo de Link vamos a apoyar al T-Flex en esta competencia. Repitamos cómo accedemos. unaideatuhistory.com. Excelente. Y ahí está T-Flex, están los otros proyectos y ahí está T-Flex. Hasta este momento vamos bien posicionados, esperamos seguir así, pero igual es una competencia latinoamericana, todo el mundo le está metiendo mucha energía. Y lo interesante de esta competencia es que los 5 proyectos más votados van a la final y con un grupo de jurados se dan una premiación en dinero que es bastante, digamos, interesante, que da para que el dispositivo se vuelva realidad. Todo el dinero va a estar enfocado en volverlo realidad y en nuestro caso lo que nosotros queremos es plantearlo hacia una fundación que pueda hacer que esta tecnología llegue a todas las personas que realmente lo necesitan. Qué bien, excelente. Realmente es una iniciativa que lógicamente vale la pena apoyar y estoy seguro que aquí nuestros televidentes se van a lanzar al computador a depositar ese voto por usted y por el T-Flex, profesor. Pues esto yo creo que... ese voto por usted y por el T-Flex, profesor. Pues esto yo creo que habla básicamente de lo que usted nos estaba contando. Aquí tenemos el capital intelectual para hacer muchas cosas en este frente. Usted está en la academia desde donde también se gestan muchos proyectos, muchas innovaciones. ¿Qué está haciendo la Universidad Militar Nueva Granada hoy por hoy en este tema de la tecnología biónica? Que nos pueda contar, nos pueda por supuesto. Nosotros... Emociónenos, profesor. Vea, yo creo que con respecto, por ejemplo, del proyecto que presenta el profesor Carlos y los que hemos venido desarrollando en la Universidad Militar, de fondo, más que el desarrollo tecnológico como tal, es poder desarrollar productos o desarrollar prototipos o tecnologías que impacten realmente a la sociedad y más que a la sociedad en general, a una población que realmente lo necesita. Máxime que ahora estamos hablando de posconflicto, estamos en un posconflicto y es donde más el país requiere de expertos, requiere de investigadores que tengan no solamente el interés de desarrollar esas tecnologías, sino realmente de tener un valor social grande en los desarrollos que se hacen. Nosotros venimos trabajando desde hace un buen tiempo en el área de prótesis. Hemos hecho unos desarrollos de prótesis de miembro superior, de miembro inferior, que serían pies. Básicamente hemos desarrollado algunas rodillas, que mucho ligado a la mano a lo que fue el conflicto, las minas quiebrapatas. De hecho, el proyecto, esos proyectos se desarrollaron con apoyo de la industria militar en su momento. Con apoyo de doctores del Hospital Militar Central, porque pues si bien es cierto y nosotros trabajamos en estas áreas de prótesis y órtesis y demás, los desarrollos ahora mismo tienen que ser multi y transdisciplinares. Entonces ya como ingenieros nos quedamos cortos porque necesitamos una mayor sensibilización con respecto de otros temas, de la parte biológica, del mismo sentir del paciente como tal. Y actualmente, pensando en eso, estamos haciendo unos desarrollos y unos trabajos como objetivo de una tesis doctoral en el área de lo que es adherencia terapéutica para, mediante el desarrollo de tecnologías de este tipo, tecnologías modernas, ver cómo podemos hacer la mayor adherencia mediante el uso de juegos serios y tecnologías robóticas para que un paciente pueda tener un proceso de rehabilitación en menor tiempo. Cuando hablamos de adherencia dentro de este proceso de rehabilitación, profesor, ¿a qué estamos haciendo referencia? Estamos haciendo referencia a en qué tiempo, al final de cuentas, en qué tiempo un paciente puede llegar a rehabilitarse más rápidamente. Adaptarse ¿Cómo dispositivo. Reducimos ese tiempo o cómo hacemos que él asimile de una mejor forma un dispositivo que realmente pues, es ajeno a su cuerpo. Ese es uno de los grandes problemas, ¿no? Excelente. Profesor, ¿qué es un exoesqueleto?
Un ¿Y qué tiene que ver exoesqueleto, con esto que estamos conversando, por supuesto? un exoesqueleto es una tecnología vestible, es un robot vestible. Un robot vestible. Sí, yo creo que todos hemos visto Iron Man. Sí, claro. Ese es un exoesqueleto. Ok. Y el exoesqueleto, ¿qué es lo que está haciendo, digamos, para el actor en ese caso? Magnificando su potencial biológico. Algo su de lo que ya potencial tocaba el físico. profesor Carlos Andrés. Sí, sí, sí. Este sería como el caso del proyecto del Tiflex, es un exoesqueleto de tobillo. Es un exoesqueleto de una pequeña parte, digamos, Sí. del miembro de la pierna. Y en toda su dimensión es básicamente para imaginarnos el tema de Iron Man, ¿cierto? Sí, básicamente para potencializar, que sería una de las aplicaciones, o la otra como dispositivo para rehabilitación. Entonces, estas son tecnologías modernas. En el país no son, creo que tal vez hay un centro que tiene ese tipo de tecnologías robóticas para temas de rehabilitación, y eso lo que nos abre es un espectro enorme de desarrollo, de asimilar tecnologías y de implementarlas, ¿no? Qué interesante. Vamos a hacer una pausa y al regreso continuaremos conociendo más historias y más protagonistas de este tema tan interesante, las prótesis biónicas, la era del cyborg aquí en Link, Experiencias Conectadas. Recuerden, el próximo jueves a las 7 de la noche llega un nuevo capítulo de Mundo Hacker, el nuevo formato de Canal 13 donde la seguridad digital está en jaque. El proceso inicia, bueno, con el adulto o con el niño. Ellos son citados aquí a Fabrilab, vienen las instalaciones, nos sentamos, hacemos una evaluación física. En la evaluación física determinamos si es viable o no y pues qué tipo de prótesis se debe hacer. Una vez vemos que sí es viable, lo que vamos a hacer son unos moldes de yeso. O usamos el escáner o moldes de yeso. La parte de molde de yeso es bastante sencilla y es simplemente envolver el muñón en bandas de yeso. Y una vez ya está duro, lo retiramos. Una vez tenemos ya el molde de yeso, pues lo rellenamos de material y luego hacemos como un vaciado y nos queda el molde. Una vez tenemos el molde, ya tenemos las medidas, las trasladamos al computador y Wilmer se encarga de hacerlo todo para que corresponda a las medidas que él necesita. Cuando él crea ese diseño y lo tiene a punto, me lo pasa para que nosotros lo llevemos al apartado de impresión 3D. En el apartado de impresión 3D cogemos los objetos, le damos las temperaturas, velocidades suficientes o necesarias para poder hacer una buena impresión. Los llevamos a las máquinas pues hacen su proceso. Una vez termina, las piezas siempre por lo general salen planas y luego con pistola de calor y a través del molde termoformarlo. Esto se dobla, entonces queda así. Cristian termina de hacer el montaje de las piezas y de la parte del ensamblaje de los dedos y del encordado con el cáñamo y luego a través del movimiento de flexoextensión del brazo o de la muñeca vamos a generar un movimiento, ¿sí? Una vez ya está montada completamente la prótesis, pasamos al apartado de pintura y de diseño. Gracias, digamos, como a la sugerencia un poquito de un padre de familia que quería para su hijo algo diferente para su prótesis, una prótesis de Iron Man que tuviera pues como esta intervención del superhéroe, porque él creía en esta rehabilitación que le iba a dar esa parte emocional, digamos, como esa personalización. Le aplicamos los colores que sean necesarios y los accesorios que lleve el personaje, ya sea de la niña o del niño. Una vez ya está adaptado, conseguimos una caja que corresponda al personaje, donde vamos a poner la prótesis allí. Se le hace la invitación al papá, a la mamá, a la familia, y si la persona que hizo la donación de dinero o la empresa quiere participar, pues también se le invita. Esto con el fin de que podamos entregarla y corroborarle a toda la gente que el trabajo se desarrolló, que todos los recursos que se invirtieron fueron utilizados para lo que ellos decidieron, que era ayudar a uno de nuestros niños o niñas. Una vez hecho eso, pues ya está, se hacen las pruebas de adaptación que le queden perfectas y hacemos unas pruebas de coger objetos. Una vez ya vimos que tuvo la práctica, pues le entrega un manual de manejo de la prótesis y se van para su casa. Lo primero que hacer es doblar el brazo. ¿Listo?
Entonces seguí trabajando en modelos ya que asistieran a la persona con marcha, que pudieran hacer que ellos se levantaran y caminaran. Se hicieron varios intentos que fracasaron, otros que algunas cositas servían, se tomaron ideas que servían. Al final logré tener un prototipo lo suficientemente responsable para sostener a una persona erguida y avanzar y caminar. Entonces eso me llenó a mí de felicidad, y a la persona que también me estaba ayudando, en ese tiempo ya me estaba ayudando un vendedor ambulante que lo conocí en un semáforo de la ciudad de Medellín, y que yo lo invité al proyecto, él me aceptó sin pensarlo dos veces, y al siguiente día estaba caminando con el exoesqueleto. Entonces ha sido un proceso muy bonito. Bueno, aquí estamos en las instalaciones de Exotecno. Aquí estamos viendo uno de los primeros prototipos de asistente de marcha con el que un grupo de vendedores ambulantes pudo volver a caminar. Está hecho básicamente con hierros, con material reciclable, con motores reciclados. Es muy feito, pero funcionalmente hace su labor. Fue muy curioso el proyecto desde el inicio, porque yo de anatomía humana no conocía nada, de biología, de fisioterapia, no conocía absolutamente nada de medicina. Pero desde el punto de vista de la ingeniería, vi el esqueleto humano como una máquina, y realmente el cuerpo humano funciona como una máquina. La estructura ósea es una máquina. Entonces, como la máquina imitaba tal cual la marcha de las personas, no hubo contrariedad con la fisiología o con la anatomía del ser humano. Ya después de haber incursionado pues, en el proyecto, y que más personas lo conocieron, que se dio a conocer a través de medios de comunicación, ya sí me vi en la obligación de vincular personal al proyecto, donde ya tenía fisioterapeutas que se encargaban de aconsejar sobre el producto, fisiatras que también me han dado consejos sobre la postura, sobre los textiles, sobre los acolchados, personas con mucha experiencia en fabricación de sillas de ruedas, que han sido cruciales para poder tener un producto óptimo al día de hoy, certificado con el INVIMA, para que pueda ser comercializado en el país. La tecnología de exoesqueletos yo la defino como una herramienta mecánica que permite que las personas puedan resucitar sueños, que puedan volver a la cotidianidad, abrazar a su esposo cara a cara, darle un beso a sus hijos. Es una herramienta realmente mecánica que le permite a la persona desarrollar actividades estando de pie y caminando. Cuando se comienza a hacer la investigación de qué existe en Colombia y en el mundo, pues me encuentro con que siempre existía lo que se llamaba el garfio, ¿sí? Que era pues un elemento muy rudimentario. Para mí me parecía atrasadísimo, porque era como el del capitán, ¿sí? de los piratas. Entonces decía uno, ¿cómo le ponen a una persona semejante elemento tan rudimentario? Además que estéticamente no completaba la imagen corporal. Al ver eso, pues digo, no, hay que hacer algo mejor, y comienzo a desarrollar pues una mano, o por lo menos algo que se pareciera a una mano, que para mí pues era un robot, seguía siendo un robot. Entonces la primera mano era como la sacada, digamos, de Terminator. La presento al hospital militar, pues quedan sorprendidos un poco al ver que sí se movía. Dicen, no, esto hay que trabajarlo, y me parece un buen desarrollo. Cuando se desarrolla, entonces tengo materiales como PVC, que es de tubería normal, entonces la corto con pedazos de mangueras, y se logra dar la apariencia como de una mano, pero un poco grande, ¿no? Y la parte pues de motores, que era un motor un poco grande también, pero pues logré camuflarlo de tal forma que se viera como una mano. Bueno, él estaba, como sufre un accidente, entonces se encuentra en un hospital, y yo lo busco para experimentar todo el proceso. Cuando yo llego con esa mano pues como tan hechiza, él no cree posible las cosas, pero dice, no, pues hágale, yo me presto. Igual ya perdió manos, entonces dice, ¿qué me puedes ayudar para recuperar?
Entonces, claro, cuando le colocó esa mano y se la conectó pues a unos músculos acá inicialmente, y la primera reacción es que él simplemente lo que hace es abrir y cerrar ya la mano. Entonces ya lo que le digo, bueno, ya las puedes mover, ahora toca es cómo colocarla en el cuerpo. Entonces él es una persona que tiene una capacidad también de ayuda y se interesa mucho, es más, todavía trabajo con él. Entonces se motiva muchísimo y comienza a evolucionar ese proceso, y yo también me doy cuenta que eso va a funcionar. Después de hacer esto, entonces viene una nota precisamente en televisión, y cuando salgo ya en televisión en un programa hablando de estas manos y que el paciente puede superar en algo su trauma, digámoslo, comienzan a llamar y empiezan a llegar. Entonces llega ya un niño y dice, no, es que el niño mío nació sin mano, ¿usted le puede hacer la mano? Y yo dije, pues sí, hagámosla. Me pareció muy complicado al comienzo porque pues los niños son niños y no entienden ni siquiera qué está uno tratando de conectar ahí. Entonces lo tomo por el lado de la robótica, le digo, no, vamos a hacer un robot, un juguete para ver cómo puedes superar esto y cómo puedes ayudarte. Entonces el niño comienza también a jugar conmigo en ese sentido y logramos colocarle una mano un poco, pues igual, rudimentaria en el comienzo, pero igual el niño podía ya escribir. Regresamos a Link, hoy descubriendo el mundo de los cyborgs y las prótesis biónicas. Señores, el cine y la televisión, ya lo hemos mencionado, el hombre nuclear, la mujer biónica, Robocop, están llenos de estos personajes que aumentan sus capacidades naturales gracias a las prótesis o a la tecnología biónica. Mi pregunta es si hoy en día existen prótesis que funcionen mejor que las extremidades naturales. Profesor. Desde mi punto de vista, no. Hay una complejidad enorme desde lo que es la parte del diseño mecánico y lo otro desde la parte de lo que es los sistemas de control, la velocidad de los actuadores. ¿Diría lo neurológico un poco? Eso por un lado, que manejaría todo lo que es la parte de control, de reacción, toda la parte de sensórica. Por ejemplo, en una mano estamos hablando del orden de unos 15.000 sensores propioceptivos, exterioceptivos, la velocidad con la que se mueve una mano, el peso, etcétera. Entonces, dispositivos artificiales que sean capaces de reproducir esto es bastante difícil. Imagínese usted una mano biónica que haga los movimientos que hace un mago con la velocidad y la destreza que lo hace, pues es bastante complicado. Imposible. Entonces realmente uno tiene que restringir el problema. Entonces eso es lo que hace uno cuando hace diseños en ingeniería. Restringe el problema y mira hasta dónde se puede hacer un desarrollo de manera tal que se pueda satisfacer una discapacidad particular para un paciente. De hecho, cada paciente hay que tratarlo de forma individual. No es fácil generalizarlo. Como lo venimos entendiendo hasta el momento, profesor Carlos, digamos, lo estamos manejando prácticamente en una dimensión de lo mecánico, digamos, de cómo reemplazar articulaciones o piernas, brazos, en fin, pero usted toca un tema y es que ya hay dispositivos, digamos, biónicos que están regulando funciones de órganos vitales. ¿Cómo va ese camino y si creen que muy pronto, digamos, podrá la tecnología biónica reemplazar, en el mejor de los casos, órganos vitales, más allá, digamos, del aspecto mecánico que hemos venido mencionando, Carlos Andrés? Sí, claro que sí. Digamos que el papel del ingeniero es entender esos procesos y con esos dispositivos, esas investigaciones, está entendiendo cómo funciona y están saliendo algunos dispositivos, como lo comentabas, el dispositivo para la insulina o dispositivos para controlar temblor, Parkinson, dispositivos que son invasivos. El corazón, por ejemplo. El corazón, el marcapasos, son dispositivos que son biónicos porque combinan toda esa electrónica y también toman señales y van sincronizados con el sistema biológico. Es decir, ¿se está utilizando algún tipo de inteligencia artificial en estos procesos? Sí. ¿Cómo, profesor? Fíjense, por ejemplo, dispositivos exoesqueletos para hacer supresión del tremor, la tembladera, por decirlo así. Entonces, es claro, los médicos, a medida que pasa el tiempo, ellos van envejeciendo, y es natural, pero con el envejecimiento eso lleva a que empiecen a aparecer ciertas patologías, y es normal y natural. Entonces, cuando hace uno diseños de dispositivos que sean capaces de ser, por ejemplo, un soporte al médico y pueden suprimir ese temblor, entonces ellos van a tener algún tipo de inteligencia que le permita, por ejemplo, detectar si hay un movimiento que es brusco, que es repetitivo, que es simplemente una vibración. Él la elimina y le permite, por ejemplo, que el médico haga un movimiento suave. Son las bondades, digamos, del machine learning y la inteligencia artificial aplicada a este tema. Sí, lo que usted dice, dispositivos que de alguna manera van recolectando información, van generando algún tipo de
data, por así decirlo, que actúa como insumo para que bien sean los desarrolladores y los ingenieros puedan perfeccionar estas máquinas, profesor Carlos Andrés. Exacto, sí, y digamos que la complejidad de información es bastante grande, por ejemplo, cuando son señales de electroencefalografía, señales de electromiografía, por ejemplo, en el caso de prótesis, lo que se intenta es tomar señales de diferentes músculos para, a partir de eso, clasificarla e interpretar las intenciones. Entonces, ahí es donde entra Machine Learning, inteligencia artificial, redes neuronales, que hacen todos los procesos de trabajo en paralelo para intentar determinar esas intenciones. Y también ahí viene la parte sensorial, intentar reducir la parte sensorial para que sea lo más pequeño posible, y ahí los procesamientos aumentan y los algoritmos cada vez son más complejos. Es increíble, aquí hemos venido hablando de inteligencia artificial, de machine learning, de todos estos temas, y es muy interesante ver cómo empiezan a confluir en un solo tema tan crucial para nosotros como empiezan a confluir en un solo tema tan crucial para nosotros como es este tema, digamos, de la tecnología biónica. Profesor, también se habla de las impresoras 3D, es otro tema muy importante. ¿Qué rol están jugando estas impresoras, esta tecnología en el desarrollo y la evolución de la industria, de la tecnología biónica? Lo que pasa con las impresoras 3D es que entre los procesos de manufactura hay geometrías complejas de reproducir con elementos, por ejemplo, o con materiales metálicos. Entonces, esos procesos de manufactura pueden ser demorados, pueden implicar muchos montajes en una máquina para hacer una pieza particular. La impresión 3D, ¿qué es lo que nos permite? Hacer impresión de objetos sólidos con una geometría compleja en corto tiempo. Entonces, inicialmente se hacía solamente para visualizar cómo quedaría un prototipo para ser producido ya en masa, ¿cierto? Ahora mismo, con la facilidad que hay en materiales, por ejemplo, ya se pueden reproducir piezas que son funcionales dentro de una máquina. Entonces ya es común ahora mismo ver que hay prótesis completamente hechas con este tipo de materiales que pueden ser cosméticas o pueden ser funcionales, que pueden tener colores llamativos, por ejemplo, para los niños. Entonces, pues realmente el impacto que ha tenido la impresión 3D es bien interesante. No solo desde las piezas que se pueden imprimir, sino ahora mismo las tecnologías modernas están permitiendo imprimir tejidos. Entonces se hace un scaffold, que es donde van a crecer unas células y se van a poder producir órganos, ¿cierto? Casi que de forma 3D. Carlos Andrés, desde lo que ustedes están haciendo, ¿también han visto la utilidad, las bondades de la tecnología de la impresión 3D? Sí, es bien interesante, sobre todo en grupos que no son netamente mecánicos. De pronto el profesor es una facultad de mecatrónica, pero también tiene mucho soporte mecánico. Pero en facultades que son más de electrónica o más biomédicas, se dificulta a veces el prototipado de piezas. Entonces eso habilita que muchas personas puedan desarrollar piezas para hacer pruebas iniciales, ¿no? Ya a la hora de un dispositivo, un producto, se necesita todo el desarrollo mecánico, pero para hacer pruebas, inclusive muchas personas en casa ya tienen impresora 3D, pueden hacer prototipos, pueden hacer piezas específicas que facilitan muchas cosas que antes era impensable, ¿no? Al regresar vamos a conocer el desenlace de las historias protagonistas de esta noche y por supuesto continuaremos hablando con nuestros invitados sobre los cyborgs y la tecnología biónica. Esto es Link, Experiencias Conectadas. Recuerden, el próximo jueves a las 7 de la noche llega un nuevo capítulo de Mundo Hacker, el nuevo formato de Canal 13 donde la seguridad digital está en jaque. Entonces era algo no solo que se comprometía, digamos, con su parte física, sino también con su parte emocional. Era algo que el niño ganaba a nivel de su identidad, porque pues sabíamos que teníamos que hacer también un trabajo fuerte en cuestión de rehabilitación emocional, psicológica. Algunos de estos niños pues vienen como un poquito vulnerados de las zonas donde están, de sus colegios, por sus compañeritos, temas de bullying. Entonces pretendíamos también que se ganara como en esta otra parte. Lo que esperamos es poder imprimir órganos en el
no sé, quizás dentro de 5 o 10 años. Esto gracias al doctorado de bioimpresión que está haciendo Cristian Silva, uno de nuestros socios. En el apartado de diseño, evidentemente queremos y vamos a mejorar muchísimo las prótesis, cada vez tienen que ser mejores, que sean mucho más fáciles de imprimir, adaptar y que sean muchísimo más funcionales. Y en el apartado de la construcción de máquinas, es obvio que queremos hacer máquinas que sean mucho más rápidas, mucho más económicas, porque pues son máquinas que usamos para nosotros mismos, para sacar nuestros productos y a su vez para venderlas para poder seguir financiándolos. Este es un equipo asistente de levantamiento. Las personas estando sentadas lo pueden utilizar como una silla de ruedas, tiene sus aros impulsores, pero aparte de eso, con esta palanca pueden generar la elevación. Es totalmente hidráulico, no necesita baterías ni motores. Se puede dejar en cualquier ángulo y siempre va a tener tracción contra el suelo, o puede estar totalmente de pie. Pues alrededor de 400 personas han usado los equipos. Hay casos estremecedores y historias de vida muy bonitas. Me llegó una señora que tenía alrededor de unos 60 años. Desde los 15 años no volvía a levantarse. Recibió una bala perdida. Por atracar a un compañero del trabajo, ella iba en el carro con él, recibió una bala en su columna y no volvió a caminar, no volvió a levantarse. El día que ella vino al taller y logró utilizar uno de los equipos, ella parecía que estuviera en el paraíso. O sea, el semblante de ella cambió como si estuviera en otro mundo y empezó a llorar como una niña. Fue algo demasiado estremecedor. O sea, todos en el lugar no pudimos contener las lágrimas de la emoción. Pues sí, en este mundo uno encuentra reacciones increíbles cuando ven que vuelven a tener una mano o algo parecido a la mano. Me acuerdo mucho de una monja, sí, que nació sin mano y como a los 30 años pudo volver a tener mano. Y la reacción de ella es, no, vamos a rezar y vamos a cogernos de las manos, ¿sí? Y no, me hizo llorar. Sí. Cada paciente trae pues una historia, trae su expectativa también de recuperación y para mí pues es muy importante tratar de brindar lo mejor posible para lograrlo, aunque uno a veces internamente sabe que es un poco complicado. Es una experiencia de amistad también porque entonces comienza a involucrarse la familia y se vuelve a veces un asunto de colaboración de parte y parte, no solo lo que yo puedo brindar, sino lo que el paciente también aporta al desarrollo de los equipos. Y eso lo hace más interesante. De la primera mano, que fue en el año 92, a la que podemos estar haciendo hoy, la evolución ha sido mínima. 5 dedos, vamos a abrir, vamos a cerrar, vamos a empezar a mover dedos. Para mí sería más interesante como evolucionar pues en otro aspecto la mano. Yo quisiera ponerle 2 pulgares. Siempre he pensado en eso, quitar algunos dedos y colocar otros auxiliares que no sean los que uno siempre usa. Para mí lo ideal es que desaparezcan las prótesis. Sí, o sea, trabajo en eso, pero algún día me gustaría que no se usaran. Que ya con las nuevas tecnologías y la ciencia se puedan hacer implantes, ya lo están haciendo, o están creando órganos en laboratorio. Entonces, para mí sería ideal que el ser humano pudiera recuperar su mano como es, no tener que ponerse una máquina. Por el otro lado, admiro y sueño con que algún día vea a un hombre convertido en máquina. ¿Por qué no? Con los 2 pulgares que hablo yo, ¿sí? Sin piernas, pero con otro elemento. Entonces, es como una evolución del ser humano, ¿sí? Pasamos del chimpancé o lo que sea a lo que nos vemos ahora, ¿por qué no a futuro vernos mezclados con máquinas? Regresamos a Link, Experiencias Conectadas, hoy hablando sobre un tema muy interesante, la tecnología biónica.
Bueno, hablemos un poquito de biotecnología, por seguir, digamos, componiendo este juego de palabras que nos hace el programa cada vez más interesante, y es preguntarle, el profesor Oscar, en Colombia, ¿se están desarrollando tecnologías biónicas de alto nivel? Pregunta difícil. ¿En qué sentido, profesor? En el sentido de que nosotros hacemos mucha tecnología, pero digamos que no estamos muy acostumbrados a divulgarla. Entonces eso complica, y cuando uno está en el tema de investigación, uno comienza a averiguar, a hacer revisiones bibliográficas de quién está trabajando sobre temas similares a los que uno hace, y encuentra que la mayoría de desarrollos son pues, a nivel internacional. A nivel nacional, digamos que la gente como que no divulga mucho. Yo sé que el profesor Carlos en la Escuela Colombiana... ¿Usted me quiere decir es que pueden estar pasando muchas cosas, pero todavía no sabemos? Pero todavía no sabemos claramente. Sí, hay universidades que trabajan fuertemente, la Universidad del Valle, la Universidad Nacional, la Universidad de Antioquia, la Escuela Colombiana de Ingeniería, la Universidad Militar. Hay mucha gente involucrada en el tema. Pero yo creo que nos falta es eso, precisamente que empecemos a comunicarnos, que empecemos a generar realmente redes de conocimiento interesantes que nos permitan saber qué es lo que está haciendo el otro, ¿cierto? Cómo lo está haciendo. Capitalizar en esos avances. Claro, y de qué forma podemos colaborar. Profesor Carlos Andrés, ¿qué tan grande en Colombia podríamos decir que es la industria de tecnología biónica? Y sobre todo, porque pues, Colombia tiene un potencial emprendedor, ¿qué tan factible es que emprendedores entren en esta industria y apoyen el crecimiento y su desarrollo? Yo creo que es un mercado que está abierto, sí. O sea, está totalmente listo para que la gente empiece a desarrollarlo. Hay desarrollos, pero mecánicos como tal, ortésicos, por ejemplo, para el caso del tobillo, partes específicas o prótesis, pero la parte ya tecnológica, electrónica, como tal, ese tipo de desarrollos todavía están abiertos. Aplicarle funcionalidades a todo este tipo de dispositivos está abierto para desarrollar cosas. Ahora, el tema de aplicarlo a la clínica es complejo, porque eso necesita una validación clínica, de un trabajo complejo que, con la ayuda del gobierno, de las entidades del gobierno, tenemos que ver cómo financiar esos estudios para que esos dispositivos realmente lleguen al usuario, porque digamos que un dispositivo puede llegar a costar $1.000, pero el hecho de volverlo ya de uso humano, ya lo sube 5 veces, ya $5.000, ¿sí? Ya la producción en masa es otra cosa completamente diferente. Claro, y todas las certificaciones y todo ese tema. Entonces es ahí donde yo creo que necesitamos un apoyo más del gobierno para que todas esas iniciativas, todos esos productos realmente salgan al mercado. Y eso, el profesor nos lleva a la pregunta final, profesor, para concluir, y le pido que seamos breves y concretos, pero es el tema de inversión de capital, que en los países desarrollados viene del sector público, pero muchas veces también se canaliza grandemente desde el sector privado. ¿Cómo estamos en Colombia a nivel de inversión pública y privada hacia temas de tecnología biónica? Brevemente, por favor. Es muy bajo, realmente es muy bajo, y ahora mismo estamos... Pues sobra ver lo que invierten en ciencia y tecnología en Colciencias para darse cuenta que no estamos como muy bien de arranque. Sí, no somos competitivos en el tema. Es un área que es compleja y no a todo el mundo le interesa, pero sí hay un cierto apoyo, por lo menos por parte de la industria militar, ¿cierto? Porque es un sector que se ve muy impactado por la cantidad de, lo digo de forma coloquial, que no debería ser así, pero por la cantidad de clientes que tenemos en el tema. Es mucha la gente necesitada. Entonces, digamos que más que decir cómo estamos, es invitar a que el mismo sector público, el mismo sector privado se involucre más en estos temas que realmente tienen un impacto alto para el país. Así, hay talento, pero falta apoyo. Exactamente. Tenemos no solo talento, sino que también tenemos las ganas. Pues a los dos, muchas gracias por estar en Link e introducirnos en un tema que es absolutamente desconocido para la mayoría de nosotros y lo hemos podido conocer a profundidad acá. Muchas gracias. Con mucho gusto, muchas gracias. Generalmente se dice que la realidad supera la ficción. Desafortunadamente, para las personas afectadas por la pérdida de algún miembro corporal, esta afirmación aún no es tan real, y aunque la tecnología de implantes y prótesis avanza a pasos agigantados, hay que seguir trabajando para hacerle la vida un poco más sencilla a las personas. Nos vemos próximamente con más temas de interés en una nueva emisión de Link, Experiencias Conectadas.